Ah, pero era el más votado en una eventual interna, ¿se acuerdan? Bueno, nada, y Sinocuo y todas esas cosas, algún punto de origen tienen, y siempre estuvo en la vuelta la posibilidad de su retorno, supongo. Podrá aceptarlo más o menos, pero siempre anduvo en la vuelta. Lo concreto es que volvió, lo concreto es que lo tenemos aquí sentado con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Bordaberry, un placer. Gracias por la invitación. Un placer encontrar tantas caras con las que hemos compartido tiempo. No tenía la suerte con ellas. Es un placer estar acá. Bien. Estábamos, nada, haciendo referencia a lo que fue el regreso, pero ya está, para no quedarnos en lo que generó dentro del partido, fuera del partido, ya eso se habló mucho. Yo iría en concreto a las propuestas. Hace muy poquito eran propuestas en temas de seguridad. Ahora estamos con propuestas en tema agro. Bien, podríamos arrancar por allí, ¿no? Por donde quieran. Sí, póngalo, rural. La rural tiene todo el mundo hablando de agro en este momento. Y hoy incluso hablábamos con el ministro de Ganadería en la radio esta mañana, y a ver qué tan cierto era que eran por naturaleza llorones, ¿no? La gente del agro. ¿Cuánto de verdad hay en eso? ¿Cuánto no? ¿Cuánto debe o puede hacer la vida más fácil este país al agro, a los productores en general? ¿Qué mirada hay sobre eso, Bordaberry? Bueno, las propuestas tienen un enfoque muy de eso. Desde lo macro y los grandes temas, pero también desde lo diario. Desde los trámites hasta los impuestos, hasta las grandes autopistas de crecimiento del sector. Parece que todo es importante. Para decirte lo micro, por ejemplo, terminar con el 1% municipal, que en realidad hoy el 1% municipal se paga, pero se le da hay que hacer un trámite, el productor tiene que hacer un trámite para obtener un certificado para poder pagar el BPS. Para el Estado lo mismo, pero el productor tiene que hacer todo un trámite que en realidad le saca de donde tiene que estar, que es en el campo, ¿no? Claro. Desde que tiene que, para que le emitan las guías para vender su ganado, tiene que estar al día con las intendencias. Y eso no te lo pide la DGI. Y si no vende su ganado, en especial el pequeño y el mediano, no puede pagar la cuenta. Entonces, hay una cantidad de cosas, desde los trámites que tienen que hacer todos, Sí. que se avanzó mucho en la digitalización, hay muchas cosas que se hace por internet. Hoy en día son las aplicaciones, de poner en funcionamiento una aplicación para que se pueda hacer el trámite desde ahí. Eso es en cuanto a hacerle la vida más fácil a todos. Pero después está toda la parte del riego, está toda la parte del atraso cambiario, Bueno, está toda la parte de las inversiones y el acceso que tienen. Los grandes productores tienen acceso a los beneficios de la COMAP y los pequeños no, los que pagan IMEVA no. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad al que no tiene la escala de también tener las mismas herramientas? Ahora, va mucho por ahí la propuesta. Vamos, ¿no? a los puntos tal vez más polémicos o que generan más impacto a favor o en contra, depende de dónde se mire, pero bajar los impuestos al sector. ¿Cómo? A ver, ¿Cuáles? la eterna discusión de los impuestos en el sector es si vos tenés impuestos ciegos o impuestos a la renta, ¿no? Lo que siempre ha hecho el Estado, no importa el gobierno, colorado, blanco, frente amplista, el que sea, es siempre te dicen, cuando el sector gana mucho dinero, te dicen, dale impuesto a la renta, porque como la renta es mayor, el Estado va a morder más. Ahora, cuando la renta es negativa, que a veces pasa porque la agropecuaria tiene los ciclos de los mercados y los ciclos del clima, ahí te dicen, no, un impuesto ciego, es decir, fijo. Entonces vos con el impuesto fijo, por ahí perdés dinero y tenés que pagarlo igual. Entonces, hoy, durante los últimos 20 años, te diría, se fue al impuesto fijo. Y cuando se empezó a mejorar la situación, empezaron a decir, che, vayamos ahora al impuesto a la renta, ¿viste? Entonces, en definitiva, esa es la eterna discusión. ¿Y cuál nosotros no planteamos la lógica eso. ¿Qué? ¿Por qué pierdo, qué gana el Estado en recaudación dependiendo de esa decisión? Además, nos supone un cambio de reglas de juego
complicadas para el productor? A ver, lo que pasa es que me voy a poner no del lado del productor, sino del Estado. El Estado tiene un presupuesto para pagar. Sí. Y entonces, en el fijo, resulta que se asegura, sí. pase lo que pase con el clima, que va a tener los ingresos. Ahora, en el otro se hace socio y si no tiene ingresos en esa época, no puede pagar su cuenta y tiene que ir al otro lado. Entonces, esa es la eterna discusión que hay en el sector. Vos tenés, a ver, la contribución inmobiliaria, ponele, eso que tenés que pagar es fija, ¿no? Sí. Ahora el impuesto a la renta no, y tenés una cantidad en esto y en todos los sectores, te digo, pero yo no vamos tanto por ese lado. Pero el tema de los vamos impuestos por el lado ciegos, de los incentivos, que me parece que es más importante, Pero ¿no? ¿quién paga impuestos ciegos en este país hoy? No entiendo. ¿Quién paga impuestos ciegos en este país hoy? Y el sector agropecuario seguro. ¿Solo el sector agropecuario? Y tú pagas impuestos ciegos. IVA. Tú pagas la contribución inmobiliaria de tu casa, ¿no? Sí, ¿no? Y es fija. No depende de cuánto ganás. Depende del valor de tu casa. Bien, sí, pero referido al trabajo, ¿no? Referido a la empresa, a lo profesional. Claro, estoy hablando. después tenés el IRPF, que eso... Sí, pero eso no es ciego. Pero eso sí es por escala. No, por eso según quería vas saber creciendo, realmente ¿no? cómo se manejaban en los distintos sectores el tema del Sí. impuesto ciego. Bien, facilitar créditos es otra de las propuestas en sus medidas. No, en realidad, si tú lo ves, esa propuesta tiene mucho que ver con las inversiones que se canalizan a través de la Comisión de Aplicación, la COMAP. Eso es un instrumento que se ha aplicado en todos los sectores de la economía y en especial los muy grandes. Para hacerte gráfico, tú si vas por la Ruta 1 hacia San José o vas por la 102, la 104 rumbo a Canelones, vas a ver que hay una cantidad de galpones, inversiones, etcétera, que se han hecho en los últimos tiempos, o por los accesos, ¿no? Y eso es mucho fruto de el acceso al beneficio de la inversión, la comisión de aplicación. Eso lo hace el grande, al pequeño le cuesta. Por trámite, porque no tiene cómo acceder, por lo poco que paga. Entonces nosotros planteamos mucho extenderlo a los pequeños productores y a los medianos productores, que por ahí no te va a hacer el gran galpón, pero necesita hacer un galpón. Que por ahí no te va a hacer la gran represa, pero te tiene que alumbrar agua con un pozo o te tiene que levantar alambrados o te puede... Eso generaría para los pequeños y medianos productores. Yo creo que en especial hay algunas zonas del país donde son muy importantes, todo lo que es Colonia, San José, Florida, toda esa zona que son productores muy eficientes. Eso los incentivaría a invertir en eso y obviamente los equipararía al que tiene la gran escala. Y ahí tenés que encararlo también. Entonces eso pasa mucho por una propuesta que creo que puede ayudar y puede ayudar al... ¿Qué es lo que sucede? Si vos tenés 5.000 hectáreas o 3.000 hectáreas o 2.000 hectáreas, vas al banco y te atiende el gerente, Claro. ¿no? Ahora, si tenés 200, no te va a atender el gerente. Entonces, ¿vos cómo hacés para equiparar a ese grande que tiene acceso a una cantidad de beneficios porque tiene la escala y puede enfrentar todo el tema de los mercados, etcétera, de otra forma, con los pequeños? Desde hace muchísimos años está la ley de cooperativas agropecuarias, entonces nucleás, está bien, si vos tenés 200 no te atienden, pero si juntás 50 de 200 hectáreas, el representante de esas 50, el gerente del banco, lo va a venir a buscar. Ahora, ¿cómo haces para hacerle extensivo los beneficios de la comisión de aplicación a ellos? Va mucho por ahí también nuestras propuestas. Hoy en día tenemos que hablar del agua, que es un lindo tema para que ustedes en algún momento encaren, pero que se está encarando. Y ahí tenés una cantidad de miradas porque es polivalente, ¿no? Y el riego, hay un proyecto muy interesante. El tema es quién financia. ¿Debería el Estado financiar eso pensando justamente, por ejemplo, en los pequeños? Esa es la primera reacción que tenemos todos. Yo también, ¿Quién va a está pagar? claro, Sí, que papá Estado me dé la plata. Sí. ¿No? Nos pasa a todos. Entonces, sí, pero después le decimos, no me suba los impuestos porque, por otro lado, de algún lado tiene que salir. La plata no llueve, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, de repente lo que tenés que ver es qué es lo que ha sido exitoso y qué es lo que traba procedimientos exitosos más masivos. Entonces, la inversión en agua
es una inversión, o en represas, o etcétera, es una inversión muy grande, que implica varias miradas. Por ejemplo, lo primero, asegurar el agua para el consumo humano, ¿no? Eso es lo principal. Lo segundo, tenés para controlar las inundaciones. Lo tercero, tenés para generar energía eléctrica. Lo cuarto, lo tenés para agricultura. Lo quinto, lo tenés para abrevadero de los animales que tienen que tomar agua también. Es decir, entonces, y vos tenés ahí el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ganadería. Es decir, tenés una cantidad, la OCE, una cantidad de miradas, el Plan Nacional de Aguas, la Ley de Aguas, el Código de Aguas. Es decir, tenés una cantidad de miradas que tenés que contemplar. ¿Qué ha sido exitoso, a mi juicio? El arroz. Para ir así, lo que pasó en India Muerta, allá en Rocha. Hay una represa que se hizo, tiene mucha agua y la usan muchos productores aguas abajo. Tuvo un error cuando le hicieron canalizarse hacia el canal Andrioni y no que escurriera hacia la laguna Merín, pero eso es una historia de diseño y estropearon la playa de la Coronilla. Pero es un tema de diseño, no del negocio en sí. Pero muchos productores hoy se benefician de esa obra de muchos. Entonces, ¿vos cómo podés hacer para que se invierta en una obra de ese tipo que todos puedan poner y beneficiarse? Presenté un proyecto de ley en el año 2015 y no me lo trataron, que se llamaba el Banco Nacional de Aguas, que permitía justamente la inversión y la posibilidad de que muchos productores fueran parte del mismo, por más que no fuera en su propio campo, y que se le pudiera vender el agua o invirtiendo tuvieran derecho a ella. Es lo que pasa mucho en el sector arrocero. ¿Y si llega senador, lo va a retomar? ¿Sería aplicable? ¿Cambió tanto el mundo del 2015 mira, ahora? Todos evolucionamos. Yo creo que lo podríamos mejorar. Lo miro hoy y digo, che, me salté algunas cosas. Creo que estaba bien orientado, no soy el dueño de la verdad, pero está bueno esa idea de que sean muchos productores los que participen, inviertan y de esa forma se beneficien de algo común que hoy no podrían hacerlo. Y de paso la comisión de aplicación les dé los beneficios para la inversión, para que puedan utilizar el agua de mejor forma, respetando también la mirada de que el agua tenés consumo humano, el agua tenés que manejar todo lo que son el aspecto ambiental también. O sea, eso es parte de las medidas que presentamos. A ver, los escucho. Alfredo, pregunta al candidato. La verdad que le precisamos 3 horas acá, porque preguntas hay miles. Miles, sí. Pero vamos a hablar del agro, porque evidentemente querés hablar del agro vos. En este no, hablamos lo que quieras, Alfredo. Contigo hablé durante mucho tiempo de muchas cosas, así que... No me acuerdo. No, yo tampoco. Pero bueno, no, yo creo que con respecto al tema agro, se ve que como país somos agroexportador. La tecnología ha llegado al agro, sin lugar a duda, a determinados sectores del agro. Sí. Otros la van remando como pueden y los chicos la sufren pila. Tambos, teóricamente, siguen cerrando, no sé si sigue, pero cerraron un montón. Y sí. Los lácteos siguen siendo caros en Uruguay, en el consumo interno. Y vos hablás de incentivos a un montón de gente, productores rurales. Colonización no lo mencionás, por ejemplo, no lo visualizás como una herramienta interesante. ¿Y cómo logramos que la gente no se borre del campo, que se siga concentrando la tierra y el despoblamiento rural que sigue habiendo? Mira, obviamente que lo que ha habido en el campo uruguayo es una gran concentración de la tierra. Desde el año 2005 hasta el 2020 se dio la mayor concentración histórica del punto de vista... y extranjerización. A extranjeros. ¿Qué? A extranjeros. La concentración, también. A extranjeros y no extranjeros. Sencillamente porque la escala, en el mundo capitalista, la escala es más rentable que lo que es más pequeño. Porque, en definitiva, si vos tenés un campo muy pequeño, tenés costos muy parecidos o fijos respecto al campo grande. O sea que esto no es culpa de Frente Amplio, Colorados o Blancos, es una realidad que se da. La forma de equiparar eso es dándole a la pequeña escala los beneficios de la gran escala, dentro de lo posible. Ese fue el espíritu de la ley de cooperativas agropecuarias, que es del año 42-43, y que habría que ayornarla sin lugar a dudas. Me parece que pasa mucho por ahí. Y sobre todo, que los productores se agrupen y obtengan beneficios a partir del agrupamiento que los equipare con
con los otros. Todo lo otro que son las políticas dirigistas, de compro campo y lo entrego, no sé cuánto. Vos podés agarrar colonización y dar predios en colonización, grandes, chicos, medianos, etcétera, pero si no son rentables, la gente se va a ir. Esa es la realidad. Y lo que tenés que tener sobre todo una mirada social también. Porque ese avance tecnológico ha cambiado hoy la vida en el campo. Creo que para muy bien. Hay gente que te dice, no, pero la gente ya no vive en la campaña. Y sí, la gente prefiere vivir en el pueblo. Y en el pueblo muchas veces los campos están a 20, 25, 30 kilómetros. Y prefiere subirse a la moto cuando termina el día, antes lo hacía a caballo, o del auto, porque hay mucho auto también, y tocar para el pueblo para pasar la noche con la familia. Y sí. Y es normal que así suceda. Pero además de eso te ha cambiado mucho la tecnología, la forma de explotación. Yo de joven iba a Durazno, nos comíamos 8 horas en el tractor. Y el tractor estaba 24 horas preparando la chacra para la siembra. Hoy en día ya nadie tiene el tractor, la cosechadora o hasta las 8 horas, sino que hay una empresa, ¿no?, que viene con la siembra directa, etcétera, y en 2 o 3 días te deja la chacra pronta. Y vos no tenés que tener la inversión en el tractor, y después que te termina vos te va el otro. Un poco como era hace 40, 50 años las comparsas de esquila. Claro. Una vez al año vos tenías que esquilar. No podías tener 15, 20, 30 esquiladores empleados todo el año. Los contratabas para la esquila. Y era una comparsa que se unía y salía a esquilar por todo el pago y se hacían los buenos mangos. Bien. En eso. Hoy en día, en lo que es Corrientes, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, eso pasa hasta el que trabaja a caballo con el ganado. Hay comparsas que se arman, te llegan a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, están los caballos ahí, ensillan, trabajan todo el día, a veces hacen noche, se quedan, terminan de trabajar y se van. Entonces, vos hoy la educación, y en eso creo que Juan Pereira en la UTU está haciendo un trabajo bárbaro llevándolo a todos esos lugares, tenés que tener emprendedores. El que era peón rural, el que era empleado rural, hoy tiene que tener su pequeña empresa. Y vos tenés que atender eso. Sí. Porque el costo, ¿por qué pasa? Pero el costo es ese, el ¿no? muro siempre termina siendo lo caro que es poder emprender en tu propio país. Bien, pero Ese es el muro. hay un cambio social. Perdón, y uno quiere, el padre de familia quiere vivir con la familia en el pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces, tenés que tener buenas carreteras porque va y viene todos los días, o casi todos los días. Ha cambiado. Vos andás por campaña hoy, sábado, domingo, no hay nadie en las estancias. Bordaberry, y el programa del Partido Colorado, Sí. en lo que tiene que ver con el agro, ¿le pareció corto, poco? ¿Por qué está planteando estas medidas? Los programas de los partidos, lógicamente, más por suerte nos pasó a nosotros que tuvimos muchas opciones en las elecciones internas, tratan de contemplar todas las propuestas de todos los sectores. Necesariamente le pasa al Partido Nacional, le pasa al Frente Amplio también, le pasa a todos, necesariamente no van al grado de detalle, sino que van a las grandes autopistas por donde hay que circular. Y te permiten dentro de esa circulación marcar tu matiz o tu preferencia por ir por determinado lugar. Sí, el tema es que no termine siendo contramano una autopista grande. No, viste que las autopistas tienen 2 carriles para ir para allá y 2 carriles para venir para acá. Si te pasás para el otro lado, chocás o corres ese riesgo. Fernanda. No hay que pasar. Hemos escuchado un montón de propuestas de todos los partidos políticos, de distintas opciones que naturalmente necesitan de un presupuesto para llevarse adelante. Y desde todos los partidos políticos se está señalando el hecho de lo necesario que es el crecimiento económico para Uruguay para poder sostener esas propuestas que se están poniendo arriba de la mesa. ¿Es para ti el agro el gran motor económico de este país para lograr consolidar ese crecimiento económico? ¿O es el agro y qué más? Yo creo que ya nadie lo discute eso. Perfecto. Me parece a mí que el agro es una de las actividades vitales del Uruguay y de posibilidades de futuro es así. Uruguay creo que hoy produce alimentos para unas 30 millones de personas, pero tiene la potencialidad de producir alimentos para 50 o 60, si hace bien las cosas. O
sea que tenemos un crecimiento, no solamente es el más importante hoy, la forestación, la carne, la soja, etcétera, la agricultura, la agroindustria es fundamental en Uruguay, sino que además tiene un potencial de crecimiento enorme que es vital apuntalar. Yo creo que era Reyes Abadía el que decía Puerto Pradera y Frontera, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Reyes Abadía. Y eso te influye en todas las políticas. Porque si vos, cuando vos mirás el Mercosur, decís, yo voy a crecer en el agro y si exportándole al Mercosur, ¿qué? Vendiéndole carne y forestación y granos a Brasil, Argentina y Paraguay, no. Por eso que te marca que tenés que salir a hacer acuerdos afuera. Y en eso estamos todos los partidos de acuerdo que tenés que buscar nuevos mercados. Porque tu propia vocación agroexportadora del Uruguay te lo impone, ¿no? Eso parece... Yo creo que ya nadie lo discute y me parece que está bueno. Y además Uruguay, a ver, en materia de carne, somos la Liga Española de fútbol, ¿viste? Jugamos en primera, tenemos la caravana de cada animal de trazabilidad, jugamos con la apertura sanitaria en los mejores mercados, es decir, además de todo, hay una inversión en genética que se ve esta semana En la rural, en el Prado, sí. que es enorme. Y cuando digo la inversión en genética es que son animales que llevan más de 100 años de seguimiento y de mejora para producir lo que la industria quiere. Entonces, mira, Estados Unidos lo hizo, hacía la Livestock de Chicago desde 1890. La industria decía, necesito animales más gruesos, más grandes, y no podía convencer a los cowboys que criaban esos animales con los cuernos largos y flacos. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer una exposición para explicarles y la armamos entre todos para que produzcan el animal que necesita la industria. El Uruguay hasta 1870, 80, producía unos novillitos, unos vacunos flaquitos que eran para tasajo y cuero. Hasta que un día apareció por el puerto de Montevideo un barco, ¿sabes cómo se llamaba? Estaba cubierto de corcho por adentro, se llamaba Le Frigorifique. Y eso llevaba carne congelada, enfriada a Europa. Y entonces aquel animalito finito que era para cuero y charque ya no fue suficiente. Se necesitaba un animal más grueso, más grande. Tú, si tenés la oportunidad de ir a Santa Teresa, en Santa Teresa los ganados. está el ganado criollo todavía que lo mantiene el servicio remonta del ejército. Míralos, son una lástima de flaquitos. ¿Viste? ¿No? Y andá al Prado y compará lo que... ¿No? Pero son una lástima. Sí, ¿no? Y mirá lo que son los tipos que están ahí, son una cosa... ¿Viste? ¿Por qué? Porque vos querés más carne. El tasajo y el cuero lo podías mandar en cualquier barco porque no necesitaba frío. Cuando apareció el frío, hubo que cambiar. Y ahí es donde el Uruguay viene metiendo... Mirá, el Uruguay viene metiendo en carne sintética. En la tablada fue Carlos Reiles, uno de los fundadores de la Asociación Rural. Y se pagaba a cada animal 10, 12 pesos y él vendió ese día los suyos en 88. Y todo el mundo dijo, es por acá. Seguimos en lo mismo. Vieron que se instala un observatorio de la Fundación Bill Gates, ¿no? Para ver cómo es la sustentabilidad de la producción de carne sintética en nuestro país. Noticias del ministro de Ganadería de estos últimos días. Jorge Pozzi. No, primero que nada, algo que ya dije acá cuando discutimos la vuelta de Pedro a la política. Que para... No, al contrario. Yo dije que me parecía muy bueno que vuelva a la política. Gracias, Jorge. Hemos estado en la comisión permanente varias veces con Compartimos buenos momentos. Y compartimos buenos momentos. Hemos discutido y buenos debates. Exactamente. Hemos discutido muchas cosas, pero sí hemos encontrado una solución, un arreglo. Sí. Y por lo tanto, este tipo de cosas en un momento que estamos a veces medio distanciados, la sociedad uruguaya, digo, hace bien y creo que va a ser bueno que esté de vuelta y que, bueno, para discutir temas como este y otros temas. Claro. Y yo te quería preguntar, porque bueno, en primer lugar, el tema del riego es un tema que también al Frente Amplio le preocupa, me consta que le preocupa, porque sabemos bien que si mejoramos el riego y si mejoramos todo lo que tiene que ver los aspectos con el agua, es muy posible poder avanzar mucho más en la producción del campo uruguayo, en vez de ser para 30 millones de personas, para que sea para más gente la exportación que tenemos. Pero hay una cosa que no lo vi, que
que tampoco tenés por qué haberlo puesto, pero que sí a mí me preocupa de hace mucho tiempo. Y va por donde decía recién Victoria. El tema de la carne sintética, queramos o no, anda caminando. Pero no sintética desde el punto de vista... de la carne sintética. Sí. O sea, ¿viste la famosa, te sacan un pedacito de la vaca y con eso lo meten en los digestores, qué sé yo? No sé. Eso parece que está funcionando, o por lo menos si le pusieron el ojo, demorarán tiempo, pero es algo que está... Eso lo ven. Acá se trató el tema, me parece que la solución que se encontró fue un saludo a la bandera, pero se trató el tema, se prohibió poner la carne, llamarle carne a carne sintética. Pero usted, el agro, ¿lo ha visto como un problema, yo no digo de corto plazo, pero de mediano y largo plazo esto? ¿Puede llegar a ocupar mercados que nosotros competimos o nosotros estamos? No sé si vos lo has pensado una vez, es un problema. De carne sintética, ¿no? Sí, pero no la carne sintética producida a través de vegetales, estas cosas. No, yo digo la carne sintética se produce en digestores, se saca una molécula de la vaca, la ponen ahí y se reproduce. Y hoy hay restaurantes habilitados a consumir eso. Por una información de prensa, hay en Singapur, en Estados Unidos, en Israel, que también van a la cabeza de eso. Eso... Yo he hablado con alguna gente. Pero ¿Están preocupados? Eso es una charla para la rural, o sea, para claro, la molécula y la vaca. No, es un tema. Sí, ya sé, no lo dudo, pero... Yo no digo, yo sé que no está. Pero si me dice sí, lo veo, o no lo veo, ya está, me alcanza. Las vacas también no comen en verano, ¿no? Como fue lo que había dicho Sánchez. Me encanta la vaca, pero vayamos a algo más político, si les parece. Pasó en Uruguay con la lana. Sí. Eso era de lo sintético. Y todo lo que vos ves en la calle Rondó hoy eran barracas de lana formidables, trabajaban 11.000 tipos ahí, y desapareció por lo sintético. Entonces no es una cosa que no haya pasado. Mi abuelo era senador. En aquel entonces se presentó un proyecto de ley para que solamente se pudiera llamar lana a la lana que provenía de los animales. Fíjate, estoy hablando en el año 37, 38, 39, lo tengo por ahí el proyecto. Después venía la lana mezclada. Y después, ¿a quién le podías decir pura? ¿Viste el sellito? Pura lana. ¿Pura lana? Sí, claro. ¿A qué podía ser pura lana y que no podía ser pura lana? Y hoy, y que se prohibía llamar lana a lo que no era lana de animal. Hoy en día llamar carne a lo que no es carne es un lindo proyecto de ley para presentar, si la gente me acompaña con la lista 10 el 15 de febrero. Bordaberry, hablemos de pura política, si me permiten. Y voy a estar hablemos de la lista 10, por favor. ¿Cómo está logrando que lo acompañen? Porque además hay un ex cabildante también que se suma a su lista. A ver, Marta. Yo iba a cambiar totalmente el eje del agro, iba a los otros temas que me parecieron sumamente interesantes, como por ejemplo facilitar el tema de los trámites como los del LATU, que realmente es totalmente desestimulante por todos esos escalones que una persona que quiere traer algo al Uruguay tiene que dar para traerlos, pero el que más me interesó es el tema de la descentralización de cárceles, el no al Ministerio de Justicia y sí a dar recursos a Fiscalía y al Poder Judicial. ¿Cómo se conjugaría eso? Porque, a ver, el tema de descentralizar las cárceles, concuerdo, no puede estar más dentro del Ministerio del Interior. Ahora, hoy por hoy en cárceles es una dirección que depende del Ministerio, que tiene funcionarios policiales y funcionarios que son operadores que tienen estatutos bien distintos. Esa descentralización, ¿cómo operaría? Y esa dirección, ese servicio descentralizado, ¿reportaría a alguien o no reportaría a nadie? No, todo instituto ente autónomo, servicio descentralizado, siempre se vincula a través de un ministerio con el Poder Ejecutivo. Exacto. De acuerdo con la Constitución. Eso, o sea que no se puede, no goza total y absoluta independencia, salvo el Poder Judicial, obviamente, etcétera, que está establecido en la Constitución. Hay un tema conceptual atrás de esto. Sí. Cuando hay un privado de libertad, cometió un delito, obtuvo una sentencia, hay una sanción, ¿no? Una reclusión. Ahora, no alcanza con eso. No, claro. Vos tenés que pensar en el día después que estuvo recluido, cómo se vuelve a insertar en la sociedad y no vuelve a delinquir. Uno de los grandes problemas en materia de seguridad que hoy tenemos es que esa reincidencia es más del 70%. Y yo te diría que es mucho más, porque al 70% lo agarran. Sí, claro.
Al otro 30 no le hacen una encuesta. Entonces, ¿viste? Pero ponerle que sea el 70. Entonces, ¿cuál es la mejor? Lo que tenemos que plantear es cuál es la mejor forma para resocializar a esa persona que se apartó de las normas, de acuerdo a lo que dijo la justicia, y que se inserte dentro de la sociedad y no vuelva a delinquir. Esa es la pregunta que estamos todos de acuerdo, creo, Sí, claro. con eso. ¿Es la policía la persona más idónea para eso? No. ¿Por qué? Porque ¿para qué se prepara un policía? ¿Para qué estudia? ¿Para qué se capacita? ¿Para qué se motiva? Para combatir a la delincuencia. No para rehabilitarla. No, claro. Ese policía que se ha preparado para eso un día tiene que ocuparse de la resocialización. Entonces aparecieron los operadores, pero está bien, pero sigue estando en la cabeza el Ministerio del Interior. Entonces es una cuestión de qué pones el foco. En la seguridad ya no, si está preso. En la seguridad de las cárceles está el Ministerio de Defensa aparte, pero sí que el Ministerio del Interior y el Defensa se ocupan de la seguridad en las cárceles como se tienen que ocupar de la seguridad del Ministerio del Interior, de todo. Pero el foco tiene que estar en la resocialización. Ahí, para que veas cómo evolucionó la sociedad, cuando yo presenté el proyecto de ley que creaba el Instituto Nacional de Rehabilitación como un servicio descentralizado, yo proponía que se vinculara a través del Ministerio de Educación y Cultura. Se la hago corta. Y el Partido Nacional proponía que se fuera a través del Ministerio del Interior. Y por eso no salió, el Frente Amplio quería el Ministerio de Educación y Cultura. Yo creo que se tiene que relacionar a través de qué ministerio, de desarrollo social, del MIDES. porque es un problema social. Entonces, el gran tema es ese enfoque, que si no lo hacemos, no hay política de seguridad que pueda caminar. Está bien todo lo más, combatir narcotráfico, etcétera, pero eso, si no, no puede. Para despedirlo, Bordaberry, ¿le parece que este escenario es más favorable para tomar acciones concretas de políticas públicas que cuando era... cuando estaba metido en política, en los distintos cargos y momentos que pasó? Si los uruguayos me votan, te voy a contestar eso el 15 de febrero, cuando pueda saber si es más favorable o no favorable. Ahora jugás de humilde. Claro. Tenemos que hacer una pausa. Espero que sí. El Uruguay es una democracia... Hemos madurado un poquitín. No, el Uruguay es una democracia estable. A ver, siempre yo digo lo mismo. Nosotros logramos acuerdos cuando estábamos en el Senado y yo negociaba con Lucía Topolansky, aparte de Luis Alberto Heber, aparte de Pablo Mieres, y nadie puede decir que Lucía Topolansky y un servidor coincidíamos en los temas de fondo, pero sí en la necesidad de hacer funcionar el país. Y eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias por haber venido. Hacemos una pausa, ya volvemos.